Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios en primer lugar por esta oportunidad tan maravillosa que me permite de estar aquí junto con ustedes, y gracias también a nuestro hermano coordinador, hermano Eliseo, que tomó a bien el invitarme a compartir su bendita palabra, ¿verdad? A todos los hermanos que nos escuchan o nos ven por este medio tan maravilloso, ¿verdad?, que es la tecnología. Yo jamás en mi vida pensaba compartir la bendita palabra de mi Señor aquí. Este lugar es maravilloso. Agradecemos también a nuestros hermanos, nuestro hermano Juan y nuestra hermana Clara y su familia, que nos abren las puertas de su casa para poder reunirnos aquí como familia en Cristo, y estamos pidiendo a Dios Todopoderoso para que también nos abra, ¿verdad?, puertas para que estemos todos juntos como comunidad, alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, en esta noche nuestro hermano coordinador nos ha pedido que compartamos la bendita palabra, y el tema de esta noche lo ha titulado el hermano: no tengas miedo, solamente ten fe. Antes de comenzar, queridos hermanos, pues la iglesia, ¿verdad?, estuvo de fiesta. Estuvimos todos como iglesia de Cristo aquí en la tierra el día de hoy con la solemnidad del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, ¿verdad?, como lo conocemos aquí como el Corpus Christi. Una maravilla realmente. Ayer estuvimos reunidos en el templo y fue maravilloso ver a Jesús sacramentado haciéndose presente allí, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio porque el tiempo aquí nos apremia. Una vez más, el tema de esta noche: no tengas miedo, solamente ten fe. Hermanos, no es para nadie pues a nada nuevo que hemos pasado un momento difícil, y lo estamos pasando todavía, ¿verdad? Momentos que yo creo que jamás habíamos imaginado en la mente humana que íbamos a pasar, ¿verdad? Yo les pregunto a mis hermanos que estamos aquí reunidos y a los que nos ven por medio también de este medio tan maravilloso: ¿cuántos de nosotros hemos sentido miedo en estos momentos, verdad? Hermana Clara dice que es valiente y levanta la mano. Yo, como también me siento en familia y me siento en confianza, les soy sincero, he sentido miedo también. Y esa es parte de la humanidad de uno, ¿verdad? Somos limitados. Y llegará el momento quizás que vamos a sentir miedo, pero en esta noche Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no tengan miedo, solamente tengan fe, ¿verdad? Curiosamente, la palabra no tengan miedo aparece muchísimas veces en las Sagradas Escrituras, 365 veces, y eso no es una casualidad. Yo meditaba y yo decía, pero son los días del año, ¿verdad? Como Jesús diciéndonos todos los días y recordándonos, a pesar de los momentos que pasamos, que estamos pasando tan difíciles, nos recuerda siempre: no tengan miedo, solamente tengan fe, ¿verdad? La fe es lo que nos mueve a nosotros a seguir siempre hacia adelante. Dios, queridos hermanos, yo siento que está permitiendo este tiempo que estamos pasando. Hay un propósito de por medio. Lo que pasa es que quizás nosotros no lo vamos a entender ahora mismo, pero cuando esto termine nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un propósito, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Yo siento que es para que nuestra fe sea probada. Cada uno de nosotros seamos probados, ¿verdad?, nuestra fe, para ver realmente qué tan madura es esa fe que vamos cultivando con el paso del tiempo. La fe, como dice la Sagrada Escritura, lo compara con un granito de mostaza pequeño, ¿verdad? Entonces es necesario, quizá, mis queridos hermanos, pasar por este momento, como el oro, dice la palabra de Dios, por el fuego también, ¿verdad? Es necesario que Dios nos permita este momento para poder ver las maravillas que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. En esta tarde, queridos hermanos, yo los quisiera motivar para que llevemos ese mensaje también, que todo cristiano estamos en la obligación de tener esa fe, ¿verdad?, puesta en Cristo Jesús. Él nos dijo: yo me voy, pero les dejo también el Espíritu Santo. Aquí, cuando los hermanos oraban, aquí se podía sentir, ¿verdad?, que Cristo mismo está con nosotros.
El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés es maravilloso cuando nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra. También, como dijo la palabra de Dios, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y eso es una promesa, ¿verdad? No tengan miedo, solamente tengan fe. Fueron palabras que el mismo Jesús, y como lo vamos a ver ahora mismo en la Sagrada Escritura, se lo dijo a alguien muy conocido que ya conocemos nosotros, quizás de memoria, ¿verdad? Que ese era Jairo. Jairo, queridos hermanos, nos va a dar una muestra de que realmente hay que buscar a Jesús en esos momentos, ¿verdad? Momentos de dificultad, tribulación, desesperación. ¿Cuántos hermanos nuestros están pasando momentos difíciles? Los hermanos que nos ven por este medio quizás están en esta tarde en algún lugar de su casa pidiendo ese milagro que vamos a ver que el Señor Jesús le concede a Jairo, ¿verdad? La palabra de Dios en esta noche, mis queridos hermanos, recuerda que hay que abrir ese corazón, ¿verdad? Ese corazón que a veces por la vida, por los momentos que hemos pasado, quizás se llena quizás de incertidumbre. Quizás muchas veces también no vemos esa luz, esa esperanza, ¿verdad? Pero en esta noche el Señor Jesús nos va a dar esa pauta y esa esperanza. Que no tengamos miedo, ¿verdad? Vamos a ir brevemente a las Sagradas Escrituras porque, como les dije, el tiempo acá es muy valioso. Y los que trajeron la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Marcos, San Marcos 5:21, para poder entender desde un principio, ¿verdad? Marcos 5:21. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella, para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaba en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en vez de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Vamos a ir al 35 por cuestión de tiempo. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él. Y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talika Kumi, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí.
pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios, queridos hermanos. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise tocar todo el texto porque es necesario, mis queridos hermanos. Y los hermanos que nos están sintonizando también, omití el del 28 al 34 y lo pueden leer en casa. Esto es el testimonio que da esta mujer que padecía de ese derrame de sangre por 12 años, ¿verdad? Ella da testimonio, se sana, y ahí es lo maravilloso que vemos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, rápidamente, dice la Escritura que Jairo era un oficial de la sinagoga. ¿Qué significa, queridos hermanos, la sinagoga para los judíos? Un lugar donde se ora, un lugar donde la presencia de Dios es palpable. Nos da la pauta que Jairo era un hombre también de fe, un líder de su pueblo, ¿verdad? Podríamos decir un coordinador de nuestro grupo de oración, un servidor de Dios. Pero que sin embargo, mis hermanos, estaba también con problemas, estaba también desesperado porque su hija estaba agonizando, dice la palabra de Dios. Con problemas y dificultades como todos nosotros, mis hermanos, como usted, como yo y como todos los hermanos que están sintonizándonos. Por eso le decía al principio, ¿quién de nosotros no ha sentido miedo en este tiempo, verdad? Llevamos ya casi 3 meses, muchos desempleados, muchos hermanos enfermos todavía, pero en esta noche tenemos la fe y la confianza que esas mismas palabras que Jesús le dijo a Jairo, ten fe, ¿verdad? No tengas miedo. Eso es importante, mis queridos hermanos. Y yo le quiero decir a los hermanos que no se llenen de culpabilidad en estos tiempos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hermanos que dicen, bueno, esto nos pasa porque somos malos, esto nos pasa porque yo no voy a la iglesia, esto me pasa porque yo soy pecador? Pero también recuerden, queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que esto también es necesario para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Vuelvo y repito, Jairo, dice la palabra de Dios, era como un jefe de la sinagoga, ¿verdad? Es más, yo me atrevo a decir que Jairo a lo mejor hasta oraba más que nosotros, porque los judíos cuando entran a la sinagoga es algo grande para ellos. Cuando Jesús entraba a la sinagoga, lo esperaban con ansias. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba el poder, ¿verdad? Entonces los hermanos que quizás se culpan y dicen, bueno, esto es porque soy malo, porque no voy a la iglesia, es para todos, mis queridos hermanos. La prueba va a venir, así seamos personas de oración, de fe y de esperanza, porque Dios lo permite. Dios permite este tiempo, queridos hermanos. Dios permite esto para nuestro bien. Pero hay algo muy importante. Si vemos la palabra de Dios, Jairo tenía esa convicción cuando va a los pies de Jesús. Y miren lo maravilloso que dice la palabra de Dios, se postró a sus pies. ¿Cuántos hermanos en este tiempo de dificultad han estado postrados en una cama, con enfermedades, quizás ya sin esperanza? Pero sabemos también que son hermanos de oración. Aquí los hermanos llevan ya casi 3 meses o más de estar todos los días rezando el Santo Rosario a nuestra Madre Santísima, y eso tiene poder. Ayer yo compartía con una hermana y me ha dicho que ella no era tan devota a hacer el Santo Rosario, pero esto le ha permitido, dice, que todos los días, a veces hasta 2-3 veces al día, y ella siente una fuerza, dice, cuando pone todas sus necesidades ante los pies de nuestra Madre Santísima, que se lo lleve al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lindo, queridos hermanos. Sigamos siempre en ese estado de oración, porque es importante.
Hay todavía muchas necesidades. Hay todavía muchísimo trabajo que hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver, dice la palabra de Dios que Jesús se fue con Jairo. Jesús sabía que Jairo estaba con esa preocupación, con ese miedo. Yo no sé si alguien acá o los hermanos que nos ven ha tenido ese momento de estar a punto de perder a un hijo. Eso me imagino que es lo más duro. No quiero ni pensar, mis queridos hermanos, tener un hijo agonizando. Los que somos padres, yo creo que sabemos de lo que estamos hablando. Y Jairo, mis queridos hermanos, estaba desesperado porque su hija agonizaba, dice la palabra de Dios. Pero lo que yo les quiero compartir y me llama la atención, dice, Jesús se fue con Jairo, pero ahí se encuentra con esta mujer que tenía 12 años de sufrir, dice, un derramamiento de sangre, un flujo, ¿verdad?, de sangre. ¿Qué nos quiere decir esto, queridos hermanos? Nuestros problemas son grandes y cada uno lo sabemos, pero Jesús en esta noche nos quiere enseñar también que hay hermanos, hay hermanas que sufren más que nosotros quizás, y esto yo no quiero menospreciar a nadie, ¿verdad?, y decir que los problemas no son grandes. Claro que sí, mis queridos hermanos. Jairo estaba buscando ese milagro, ¿verdad?, pero Jesús primero lo lleva a este momento, a este encuentro con esta mujer, y Jairo es testigo del milagro que sucede ahí, ¿verdad? Esta mujer por 12 años había sufrido. Y miren que esto no sé si es coincidencia, yo no lo creo porque la palabra de Dios no es coincidencia. Pero si ustedes le prestaron atención a la lectura, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Quiere decir que cuando esta niña nació, esta mujer ya estaba enferma. Llevaba 12 años. Lo que yo quiero decirles en esta noche, mis queridos hermanos, seguramente su necesidad es grande. Cristo lo sabe. Nosotros, bendito sea Dios, nos podemos parar aquí, podemos respirar. Tenemos la oportunidad de respirar este aire. Aquí en este lugar es una maravilla. Yo no sé su problema, mi hermano. Seguramente, como les dije al principio, está mucha gente sin trabajo, muchos hermanos nuestros, quizás sin dinero, quizás muchos no hemos pagado ni el alquiler de donde vivimos, con deudas, y eso, claro que sí, es duro porque en este país no tener dinero sí realmente uno se agobia, ¿verdad? Pero si en algo les sirve de consuelo, mis queridos hermanos, hay hermanos que han perdido la vida. Hay hermanos que en este momento quizá están agonizando. Hay hermanos que están con un respirador artificial porque no pueden respirar, ¿verdad? Si comparamos, queridos hermanos, nuestra necesidad, nos vamos a dar cuenta, como en este pasaje de la Sagrada Escritura, era necesario que Jairo viera el dolor en los demás, ¿verdad? Era necesario que Jairo viera el milagro primero para después ver el de él. No se desanime, mi hermano, si lleva mucho tiempo ya pidiéndole a Jesús un milagro. El milagro va a ocurrir en su momento. Jesús trabaja así misteriosamente. En otros pasajes de la Biblia, Jesús se iba inmediatamente, ¿verdad? Pero en este caso camina con Jairo. Y era necesario para que él viera y se fortaleciera su fe, ¿verdad? Sabíamos que él iba con miedo, a lo mejor estaba con miedo, a punto de perder a su hija, ¿verdad? Pero Jairo ve el milagro en esta mujer y su fe se fortalece.
Qué lindo, queridos hermanos, cuando aquí los hermanos comparten y dicen, la hermana se ha sanado. Si ustedes los escuchan todas las noches en las peticiones, hay hermanos que se han sanado de esta enfermedad. Y eso es lindo, queridos hermanos, eso nos fortalece nuestra fe, porque vemos el milagro en los otros hermanos. Vemos hermanos que se sanan y eso para nosotros es maravilloso. Eso nos motiva a nosotros a seguir predicando a ese Cristo vivo, a ese Cristo que sana, a ese Cristo que realmente hace la diferencia en nuestras vidas. Y con esto, mis queridos hermanos, no estamos menospreciando el esfuerzo que hacen todos los médicos. Es importantísimo. Si no fuera por ellos también, quizás muchísimos más estuviéramos enfermos. Es importante y que Dios bendiga a las autoridades, que Dios bendiga a todos los que trabajan en los hospitales, que Dios bendiga a todo médico, toda enfermera, que han salvado tantas vidas. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, es poner esa fe en Cristo Jesús. Y Jairo sabía bien a quién acudía, ¿verdad? Es importante que aprendamos en esta noche que Jesús quiere enseñarle a Jairo a esperar. Jesús quiere enseñarle a Jairo a confiar, a que camine con Él, a que su fe se fortalezca por medio de ver el sufrimiento de los demás. Y en esta noche lo mismo, el mensaje es el mismo para nosotros, mis queridos hermanos. Pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a saber esperar nuestro momento, nuestro milagro. Quizás, mi querido hermano, mi querida hermana, has pensado que el Señor te ha olvidado, pero en esta noche la palabra de Dios nos dice que no. La palabra de Dios nos dice que el momento no ha llegado todavía. La palabra de Dios nos dice que tenemos que esperar, a confiar plenamente que para nuestro Señor Jesús nada es imposible. Pero qué interesante también, dice la palabra de Dios, que mientras estaba todavía hablando, llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga de Jairo para informarle: tu hija ha muerto. Yo me imagino y me figuro a Jairo con Jesús, mis queridos hermanos, cómo venía de animado de ver que la mujer se había sanado después de 12 años de sufrir esta enfermedad. Venía con ese ánimo y con esa confianza que su hija se iba a sanar, que su hija se iba a levantar, porque venía con el Maestro, venía con el que todo lo puede. Pero miren, queridos hermanos, y esto nos puede pasar también a nosotros en el camino. Este grupo que venía, dice que no había llegado todavía Jesús a la casa de Jairo, cuando salen y le dicen: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al Maestro? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros hemos escuchado, verdad? Personas que en vez de darnos ánimo, nos quitan esa esperanza, nos quitan esa fe, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado que este es el fin del mundo, que ya no hay esperanza, que si Dios existe, ¿por qué nos pasan estas cosas? Que si el poder de Dios es tan grande, ¿por qué nos castiga de esta manera? Siempre, ¿verdad, queridos hermanos? Hay ese grupo de personas negativas. Siempre hay ese grupo de personas que nos van a querer derrumbar. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Yo me imagino a Jairo, venía con esa convicción que cuando llegara el Maestro a su casa, su hija iba a sanar. Pero miren con lo primero que se encuentra.
con este grupo de personas que le dicen, tu hija ha muerto. Imagínense por un momento cómo quedaría Jairo al escuchar esta noticia después de ver un milagro. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nos rodeemos de hermanos que nos den esa fortaleza. Y en esta noche meditemos. La palabra de Dios dice, menciona dos grupos. Dice que Jesús nada más dejó que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan. Y más acá adelante añade que también añadió al padre y a la madre de la niña, ¿verdad? Nosotros como cristianos, queridos hermanos, tenemos siempre esa responsabilidad de ser del grupo de los que animan, del grupo que lleva una palabra de esperanza a aquellos que están sin esperanza. Estamos en la obligación, queridos hermanos, de llevar ese mensaje de vida, de llevar a ese Cristo vivo, pero con esa convicción. En esta noche, que cada uno meditemos en nuestro corazón de qué lado queremos estar, ¿verdad? Del lado de los que le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? O del grupo que Jesús los escogió, del grupo que Jesús quería llevar esa buena noticia, ¿verdad? Y yo me imagino que el Señor Jesús dijo que lo acompañaban nada más ellos porque los conocía, a Pedro, Santiago y Juan. Seguramente los tres de oración, los tres de fe. En esa casa era necesario, mis queridos hermanos, que entrara gente positiva, gente que le diera aliento a esa familia, ¿verdad? Donde había una necesidad tan grande. Luego continúa la palabra de Dios y dice, Jesús vio un gran alboroto, dice. Así lo dice la palabra de Dios claramente. Jesús vio un alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Y Jesús les dijo, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? Y estas palabras nos dan la certeza que para Jesús todo es posible. La niña no está muerta, sino dormida. Es importante, mis queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, en el versículo 40 dice, y noten bien lo que hizo Jesús. Esta gente que gritaba y lloraba, dice que los sacó afuera. ¿Por qué? Porque este grupo de personas era el que llevaba un mensaje negativo. Y dice la palabra de Dios, Jesús los sacó afuera. Interesante, como le decía, que nada más dijo que se quedara el padre y la madre y los que venían con él. En esta noche, mis queridos hermanos, así como Jesús sacó a los que lloraban y gritaban y formaban el alboroto, ¿qué cosas hay que sacar quizás de nuestro hogar en estos tiempos tan difíciles? La lista me imagino que es grande para cada uno, ¿verdad? Que hay cosas en nuestro hogar que quizás no son de beneficio, que cada uno en su corazón medite y haga la lista, ¿verdad? Lo mismo que el Señor hizo, de sacar a este grupo, que como dice, hacía un alboroto. Yo no sé si en el hogar de cada uno, mis queridos hermanos, sea necesario quizás sacar todo miedo, sacar toda duda, toda desesperación, toda incertidumbre, todo estrés quizás que nos tiene mal. Hay que sacar quizás, mis hermanos, aquellos momentos que no son de beneficio para nuestra vida. Hay que sacar aquellos momentos quizás de ira. Y de la misma manera que cada uno haga una lista, ¿verdad? Y qué cosas hay que dejar entrar en casa.
La palabra de Dios es clara y dice quiénes entraron con el maestro. Ellos iban a ser testigos del milagro de Jairo. Mientras que los otros le decían, tu hija murió, ya no molestes al maestro, venía ese grupo positivo que traía la buena noticia y esa convicción: si estamos con el maestro, ¿por qué temer? Es necesario, mis queridos hermanos, que en estos tiempos tan difíciles nos rodeemos de hermanos en Cristo positivos, que nos den esa fortaleza que necesitamos en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos que quizás cada día se torna más difícil. Que cada uno en esta noche, mis hermanos, medite en su corazón, y que cada uno en esta noche saque de su casa, como lo hizo Jesús con esta gente, lo que no es de beneficio, lo que no nos va a hacer avanzar, lo que nos va a estancar, mis queridos hermanos. Para ir finalizando, mis queridos hermanos, en nuestros hogares es necesario que entren hermanos y personas que amen, hermanos de oración, hermanos que nos den esperanza, hermanos que nos aumente nuestra fe. Que en esta noche sea nuestro Señor Jesucristo el que entre a cada hogar y que veamos el milagro en nuestra vida, en nuestra familia. Yo sé, mis queridos hermanos, como les dije al principio, que muchos estamos preocupados, muchos estamos pidiendo quizás ese milagro, que las puertas se abran para poder tener el empleo que teníamos hace 3 meses. Muchos estamos pidiendo ese milagro. Pero Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. En esta noche ese es el mensaje, mis queridos hermanos. Jesús nos anima y nos exhorta a que, a pesar de las adversidades que vemos humanamente, nos repite esa palabra tan linda, como la repite las Escrituras tantas veces: no tengan miedo. A todos los hermanos que nos ven, que están pasando una necesidad, en esta noche vamos a rogarle a Dios, en primer lugar, para que nos quite ese miedo, y para que ese milagro, para que el Maestro, así como caminó con Jairo a su hogar, también en esta noche llegue y tengamos esa certeza, mis queridos hermanos, que nuestro milagro llegará. Ánimo, queridos hermanos, a todos los hermanos que nos ven a la distancia y que estoy seguro que están sufriendo igual que muchos que nosotros, pero Jesús es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Jesús es el mismo que acompañó a Jairo. Jesús es el mismo que sanó a la mujer que en esta noche vimos por medio de las Escrituras. Así que vamos a orarle al Señor. Meditemos en esta preciosa alabanza. Hoy, Señor Jesús, Cierre sus ojos, mis queridos hermanos. para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte.
tiene miedo. Miedo porque somos humanos, mi Señor. En esta noche estamos reunidos en su bendito nombre y le pedimos misericordia. Le pedimos, mi Señor, que ponga su mano bendita en cada hermano que está escuchando su bendita palabra, y que escuchemos esa palabra como Jairo, que su hija estaba agonizando, tenía miedo, pero él sabía con quién estaba. Que esas palabras lleguen a mis hermanos en Cristo en esta noche, y que mi Señor Jesús se lo repita: no tengan miedo, solamente tengan fe. Amado Señor, Padre Todopoderoso, en esta noche, mi Señor, hemos leído su bendita palabra y la hemos meditado en nuestro corazón, y al igual que Jairo, también nosotros estamos necesitados que ese milagro llegue a nuestra vida. Padre Dios Todopoderoso, mire a todos nuestros hermanos en Cristo que sufren. En esta noche le pedimos por los enfermos, los hermanos que están en los hospitales, en sus hogares, sufriendo enfermedades, mi Señor de la gloria. Sabemos, Padre Santo, que usted es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Usted es el alfa y el omega, mi Cristo Jesús. Y sabemos, Padre Santo, que si el milagro no había llegado en esta noche, mi Dios amado llegará, porque su poder es grande, es infinito. Recuerde, mi Dios amado, que nosotros somos pecadores, pero que su gran amor es tan grande, mi Dios eterno. Por todos los hermanos que en esta noche están de rodillas pidiendo ese milagro, querido hermano, querida hermana, yo te pido en el nombre del Señor que te pongas tu mano donde te duele, que pongas tu mano donde está esa enfermedad, y el Señor en esta noche hará la obra, porque así lo creemos. Padre Dios Todopoderoso y amado, bendito Rey, en esta noche estamos aquí reunidos en su bendito nombre con la certeza, mi Señor, que usted hará la obra en cada uno. Por eso levantamos este clamor hasta los cielos, donde está su presencia divina, y sabemos, mi Dios amado, que usted nos escuche en esta noche, porque hemos venido con esa confianza a reunirnos en su bendito nombre, sabiendo que en usted todo se puede, mi Señor bendito. Padre Dios Todopoderoso, en esta noche especialmente suplicamos misericordia por los enfermos, por todos nuestros hermanos del grupo de oración que están quizás pidiendo ese milagro, esa sanación, mi Señor de la gloria. Le pedimos en esta noche que llegue a cada hogar donde están mis hermanos. Le pedimos, Padre Santo, que todos los hermanos que están tristes, agobiados, desesperados, que sea su mano bendita la que en esta noche, Padre de poder, los restaure, los reanime. Padre Dios Todopoderoso, mi Dios amado, donde falta lo necesario, que en esta noche la providencia divina llegue a cada hogar, mi Dios eterno, bendito, porque sabemos que para usted no hay nada imposible, mi Rey. Le pedimos en esta noche, mi Dios bendito, por la hermano que está ya en el hospital hace 2 meses ya esperando ese milagro, mi Señor. Sabemos que en esta noche su mano poderosa llegará y impondrá, como dice la palabra de Dios en esta noche, sus manos benditas sobre cada uno de mi hermano. Padre Dios Todopoderoso, por los hermanos que no pueden dormir a raíz del insomnio crónico, en esta noche se los ponemos en sus manos, mi Señor. Por todos los hermanos que sufren dolores en sus huesos, para que en esta noche usted los restaure con su mano bendita, mi Señor eterno. Por todos los hermanos que están con depresión, quizás por la situación en que vivimos, mi Cristo Jesús, que en esta noche su presencia divina llegue a cada necesidad, a cada hogar del mundo entero, mi Señor. Por aquellos que sufren hambre, por aquellos que no tienen un techo donde vivir, mi Señor Jesús, para que su bendita misericordia caiga sobre ellos, Padre Santo de la gloria. Confiados estamos, Padre Dios Todopoderoso, que usted en esta noche va a poner su mano bendita sobre cada necesidad, Padre Santo de la gloria. Todo esto, mi Señor de la gloria, se lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a mi Cristo Jesús. Queridos hermanos, que Dios Todopoderoso me los bendiga. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas,
para ti.